La Sociedad Heroica de My Hero Academia es el principal motor de la obra y el centro de todo en esta. Los diferentes héroes y villanos que se relacionan con esta son quienes mueven la historia, en la clásica lucha del bien contra el mal. Pero esta en los arcos más recientes se ha vuelto un punto de cuestionamiento para los héroes, mostrando el lado más oscuro de la Sociedad Heroica del cual tuvimos indicios desde un principio. Pero ahora este ha estallado en caos, revelando las verdades tras bambalinas. Hay tres personajes que en mi opinión representan perfectamente el lado más crudo y oscuro de los héroes. Y en este video me quiero centrar en uno de ellos, específicamente, y ese es en el personaje de Hawks, el héroe número 2 del ranking y uno de los personajes en mi opinión más interesantes y a la vez más profundos de la historia de My Hero Academia. Sin más, yo soy Manjiro el Mandarinas, espero disfruten de este video con un buen cafecito. Takami Keigo era un chico que vivía en condiciones precarias al puro estilo LATAM, con el techo de lámina y todo. Durante su infancia sufrió de varios abusos y maltratos por parte de su violento padre y su negligente madre. Su padre era un delincuente que mató a alguien por dinero, y por este crimen tuvo que vivir oculto el resto de su vida, logrando esto solo gracias al don de su esposa. Durante este tiempo es que nacería Keigo, el cual sería desde pequeño despechado por su padre principalmente. Así, este pasaría su infancia en soledad. Su padre le tenía prohibido salir de casa y mucho menos ir a la ciudad, ya que así lo podrían descubrir y encarcelar o aún peor por sus crímenes. Su padre sería abusivo con él y su esposa, haciendo vivir a ambos con un constante miedo y sufrimiento. Durante esta época, por medio de un viejo televisor, Keigo conocería lo que son los héroes y se maravillaría con ellos, especialmente con All Might y Endeavor. Aquí nacería la admiración y sobre todo el deseo de Keigo de que un héroe viniera y lo salvara, de que detuvieran a su padre y así pudiera finalmente ser libre. Aquí podemos empezar a ver el primer indicio de que Hawks y su historia es una representación del surgimiento, caída y futuro levantamiento de la sociedad heroica en el mundo de My Hero Academia, ya que él mismo cuenta que veía a los héroes como algo lejano, fuera de su realidad, y que para él estos símbolos de luz y justicia solo existían detrás de la pantalla. Hawks aquí representa antes del surgimiento de los dones, y el descontrol y cambio que estos trajeron para el mundo. En este momento el mero concepto de un superhéroe era algo totalmente ajeno a la realidad, que solo podía existir en la ficción, cómics y películas. Pero todo esto vino a cambiar cuando la fantasía transgiversó la realidad de Keigo, así como lo hizo la fantasía con el mundo en general. El día en que su madre llorando le diría que un héroe llamado Endeavor había arrestado a su padre. Aquí es donde nace el segundo gran paralelismo con el desarrollo y posterior caída de la sociedad heroica, y a la vez la relación tan importante a futuro entre Hawks y Endeavor, ya que su madre días antes lo había llevado a la ciudad a comprarle un juguete a Keigo, solo para que éste se callara y dejara de molestarla. Ahí por sus escasos recursos Keigo tendría que conformarse con un peluche de Endeavor, ya que el de All Might era demasiado caro. El hecho de que este se convirtiera en el héroe que lo salvó y su ídolo sería muy importante para futuro, principalmente porque su ídolo no fue All Might sino Endeavor, un personaje que representa el lado más imperfecto de la sociedad heroica, lo contrario al idealismo del símbolo de la paz. A este punto podemos notar el paralelismo que Horikoshi nos quiere presentar con Hawks, el cómo para la sociedad la existencia de los héroes pasó de ser un simple sueño a una realidad, que trajo esperanza y salvación al mundo. O al menos eso era lo que se esperaba. Hawks, tras librarse de su padre, terminaría en la calle junto a su ahora más neurótica y al borde del colapso madre. Él empezaría a sentir un alivio, pero el punto que lo cambiaría todo llegaría cuando Keigo intervendría en un incidente, salvando a miles de personas con su don alas de acero. Tras descubrir su gran potencial y su pasado, la Asociación Gubernamental de Héroes decidiría reclutar al joven Keigo para un programa especial de héroes entrenados por el gobierno, en el cual le ofrecerían un nuevo comienzo para él y su madre, alejándose de su pasado con el padre de Hawks. A Takami solo le interesaría esta oportunidad porque le permitiría ser un héroe como el que él admiraba y le había salvado la vida.
Lleno de ilusión, comenzaría su camino por el mundo de los héroes, pero este, al igual que la misma realidad, se volvería un camino que solo lo desilusionaría más y más. Tras pasar los años, Hawks se convertiría en uno de los mejores héroes, entrando entre los 5 primeros del ranking para después escalar hasta el segundo lugar. Pero el trabajo de héroe que llevaba a cabo le traería conflictos internos, ya que después de lo ocurrido con su predecesora, Lady Nagant, sería el héroe que se encargaría de trabajar en el lado más oscuro y podrido de los héroes, llegando al punto de llevar a cabo misiones de asesinato e infiltración en equipos villanos, como lo fue en el Frente de Liberación Paranormal. Aquí es donde encontramos el segundo punto de inflexión y representación para el paralelismo de su historia con el de la sociedad. Y este es en resumen la desilusión y corrompimiento de esta desde adentro. La sociedad de héroes y dones se presentó al mundo con esperanza y sobre todo idealismo. La gente tenía una visión fantástica de esta, pero en lo más profundo mucho de lo que se creía era mentira. Ejemplo como Hawks trabajando para las sombras, cumpliendo misiones cuestionables como la del gnomo de prueba con Davi o el asesinato de Beth Jeanist, el tercer héroe, e incluso su mismo origen como héroe del gobierno, el cual resultaba bastante cuestionable para la sociedad. Al igual esta presentaba problemas como lo era principalmente la discriminación y marginación, tanto entre héroes y villanos como en los dones mismos. Los actos de muchos héroes tras bambalinas eran bastante cuestionables, y el ejemplo de poder y espectáculo no siempre era el mejor para la sociedad sobre la cual ellos parecían gobernar y sobresalir. Así, pasando el tiempo, este mal se fue gestando poco a poco, hasta llegar a su límite, trayendo la caída de la sociedad heroica. Tiempo después, con el surgimiento de la Liga de Villanos, que pasaría a volverse el Frente de Liberación Paranormal, llegaría la culminación de todo el caos interno que se gestaba en este mundo. Hawks tendría que operar como un infiltrado dentro del Frente de Liberación, y es ahí donde empezaría a relacionarse con Twice, y a través de él entendería y comprendería mejor la cruda realidad de las personas, y cómo el catalogarlas como villanos no era del todo correcto siempre. Con Twice entendería aún más que la sociedad no era tan simple, que no estaba catalogada totalmente entre héroes y villanos, sino en personas y en las experiencias tanto buenas como malas que éstas habían vivido. Todo esto enmarcado en una charla muy importante, en la que ambos discutirían qué es lo que realmente es una buena persona. Hawks terminaría tomándole demasiado cariño a Twice, llegando incluso a expresar su deseo más profundo a él, que era el de ser libre, al igual que ellos. Aquí encontraría un punto de similitud con los villanos, algo que jamás pensó encontrar, a la vez que veía más a profundidad lo que era esta sociedad, tanto sus cosas buenas como las malas. Así llegaría el momento de la gran batalla final, donde Hawks se revelaría como un traidor y encararía a Twice, el cual por órdenes de sus superiores debería ser eliminado, ya que su don podría poner en jaque a los héroes. Esta sería una decisión importante pero a la vez difícil para Hawks, el cual buscaría otro camino al inicio, tratando de convencer a Twice de que pagara por sus crímenes y se redimiera, ya que el cariño que le había tomado era genuino. Esto no llegaría a nada, y al final, sabiendo lo que pasaría si este huía, y tras todo el entrenamiento y formación que obtuvo, no dudaría y terminaría asesinándolo, casi igual a como lo hubiera hecho un villano. Aquí es donde vemos reflejada totalmente la moral contradictoria y caos que se había vuelto el concepto de héroe, no solo para él, sino para la sociedad, porque ¿cómo puede ser correcto arrebatar la vida a alguien que fue llamado villano solo porque tomó una mala decisión? Hawks vio en él la bondad y humanidad, así como conflicto y dolor, por lo cual al inicio eligió tratar de ayudarlo, pero se rindió y sucumbió hacia las cuestionables órdenes de sus superiores y este mundo de héroes tan contradictorio. Aquí es cuando Davi finalmente entra en acción y revela al mundo este lado podrido de la sociedad de héroes, que la misma trataba a toda costa de ocultar. Los actos antiheroicos de arrebatar vidas y corromper a estas mismas finalmente pasaron factura, y no solo con la revelación de Touya Todoroki, sino con toda la liga de villanos que son principalmente personas dañadas por este mundo, incomprendidas y confundidas,
que dentro de esto tomaron decisiones porque nadie les extendió la mano para ayudarlos. Hawks terminaría derrotado e incapacitado, y junto a él la sociedad de héroes se vería derrumbada. Los ciudadanos poco a poco perderían su fe en esta, muchos héroes renunciarían y el caos se desataría por todos lados trayendo solo miedo y confusión con él. Con el mayor símbolo de esperanza puesto en duda, el futuro se veía incierto y nada alentador. Hawks tras todo esto vería cómo la asociación de héroes perdería control sobre él, al quedar desestabilizada, y esto lo llenaría de paz y lo haría sentir feliz de alguna manera, ya que sentía que finalmente se había liberado de todas sus ataduras. Esto sumado con la huida de su madre, lo cual dejaría a Hawks totalmente solo. Pero al contrario de lo que se pudiera esperar o parecer, esto no lo desalentaba ni entristecía, lo hacía sentir por primera vez libre como un ave, una especie de paz entristecida por el estado actual del mundo a su alrededor. Esto lo haría reflexionar sobre cómo Twice y sus acciones lo habían marcado, y comprender que ya no había ataduras que lo frenaban. Así se pondría de pie, sabiendo que el mundo necesitaba más que nunca de ellos, y así junto a un grupo formado por los mejores héroes iniciaría su camino para levantar los escombros a la sociedad de héroes. Pero aquí me hago una pregunta. ¿Cómo alguien con un pasado tan trágico y cuestionable que fue criado como un héroe para servir y operar bajo órdenes del gobierno puede tener fe en una sociedad aún tras todo esto? Alguien que tuvo que tomar decisiones antiheroicas y vio cómo el mundo que protegía lastimaba a otros, ¿puede seguir luchando? Y la respuesta a todo esto la hallamos en su encuentro con Lady Nagant, la predecesora de Hawks, una heroína que se rompió ante la confusión e inmoralidad de este mundo. Ella es el camino que Hawks fácilmente pudo haber seguido, pero a diferencia de ella, Takami Keigo era alguien más optimista en el fondo, y que aún tenía esperanza en ese futuro con el que soñó de niño. Él nunca dejó de luchar por él, hasta el momento seguía esforzándose por hacer realidad ese sueño que conservaba desde hace años. Hawks representa los anhelos y sueños que perduran frente a la cruda y en momentos terrible realidad. Él representa el nacimiento, caída y levantamiento del idealismo de los héroes. Alguien que intenta ayudar a sus compañeros no puede ser un mal tipo. Volemos tan alto como queramos, juntos. Mi confianza, si tan solo no hubiese confiado en ti. Yo pensé, es tan lamentable, así que... Si tan solo no te hubiera compadecido, no habría puesto mi confianza en ti. Te lo agradezco. Tú recibiste una mala mano, pero puedes expiar tus acciones y comenzar de nuevo. Yo te ayudaré a recuperarte. Porque tú eres una buena persona. ¡Cállate! ¿Esto es lo que es un héroe? ¿Cómo se supone que debo empezar de nuevo? Detente. ¿Ah? Bubagiwara. Durante todo este tiempo que puedo recordar, nunca importa lo que pase a la gente como yo. Yo no quiero enfrentarme a ti, Bubagiwara. Esto suena a problemas para ti.